Capítulo 20. Adolescencia joven 12. Cuando Shirou regresó más tarde ese mismo día, regresó con una expresión neutral, y Arturia fue el primero en saludarlo mientras entrenaba fuera de la taberna. Sonriendo, Arturia y él se dirigieron a la habitación en la que los demás se alojaban dentro de la taberna. La taberna en la que se alojaban estaba bien establecida y, aunque se construyó hace mucho tiempo, el propietario nunca había olvidado el mantenimiento. Los troncos que crecieron, incluso una pequeña porción de moho, fueron reemplazados por material nuevo, y si alguna vez ocurriera una fuga durante la lluvia, se repararon con lodo de empaque. El tamaño general de la taberna también era relativamente similar a los otros edificios de Rohan basados en troncos y ladrillos. Al llegar a la entrada de la habitación, vio que aparte de las bolsas, las demás no se encontraban por ningún lado. Arturia arrugó la cara antes de dar una explicación. Kai y Bors pueden haberlos llevado a la parte de atrás para practicar, dijo ella misma. Había estado entrenando en el frente. Shirou consideró la explicación y, de hecho, era razonable. Siempre era bueno practicar, e incluso si el hijo de Wolfred estaba herido, probablemente preferiría ser espectador que revolcarse dentro de la habitación. Sobre el tema de la lesión, ni siquiera necesitó dudar sobre sus próximas acciones. La próxima vez que estuviera solo con el hijo de Wolfred, haría lo que pudiera por él e intentaría curar su herida. Colocando sus pertenencias y quitándose la armadura, los dos encontraron un lugar para sentarse junto al fuego. Parte de la madera que Arturia había recogido estaba apilada sobre el hogar y algunas de las piezas se usaban para alimentar la llama. Un calor suave se extendió por sus rostros. El calor del fuego provocó que una especie de fascinación primitiva parpadeara en los ojos de Arturia. Sin embargo, no pudo ocultar la forma en que suspiró cuando inconscientemente lo hizo. ¿Hay algo mal?, preguntó, dejando a un lado todo lo que tenía en mente. Después de todo, en comparación con mantener feliz a Arturia, todos serían asuntos triviales a lo sumo. Ella pareció enderezar su espalda después de que él expresó su pregunta, dejando escapar el aliento. Su cuerpo se hundió sobre sí mismo antes de inflar su pecho y poner una sonrisa alegre. ¿Qué te hace pensar que algo anda mal?, preguntó un momento después de recomponerse. Él la miró con ojo crítico y, en lugar de responder, pensó en su situación actual. Incluso si él poseía los recuerdos de saber, no necesariamente entendía por lo que ella estaba pasando y sintiendo durante esos momentos. Inconscientemente, sus dedos comenzaron a golpear la dura superficie del piso de madera, atrayendo la mirada de Arturia y haciendo que sus cejas se fruncieran. Es solo un sentimiento, terminó admitiendo. Entonces, Arturia se volvió hacia él, con expresión curiosa. ¿Qué te parece una justa para decidir un rey? Se tomó un momento para considerarlo. Ser rey era liderar a la gente y ser el jefe de todas las decisiones, ya fueran importantes o mundanas. Si esa posición se decidiera únicamente en función de la habilidad de uno para las justas, ¿qué tipo de consecuencias traería eso? En el transcurso del día, hubo noticias de que la competencia justa se adelantó antes de lo programado, pero también hubo protestas a la idea por parte de algunas de las otras familias nobles de Rohan. Independientemente, tales noticias deben haber llegado a oídos de Arturia. Agregue el hecho de que ella aún no le había admitido que estaba planeando ser rey, y sus problemas se hicieron evidentes para él. Le preocupaba que un rey fuera colocado en el poder antes de que ella misma pudiera intentar ocupar el puesto. La preocupación solo empeoró cuando la familia Bernier quiso impulsar la justa en una fecha anterior. Siento que es demasiado impulsivo, dijo lentamente. Un rey no se decide por la ventaja de una sola habilidad, sino por la ideología de cómo gobierna a su pueblo. Arturia abrió la boca para hablar, pero la interrumpió con una frase propia. El buen rey Uther no confió el reino a ningún sucesor, más bien, sus esperanzas estaban puestas en una sola espada, dijo. La postura de Arturia era anormalmente recta, su cabeza asintió distraídamente después de escuchar sus palabras. Quien saque esta espada de la piedra, es el verdadero rey de Gran Bretaña, susurró luego. Sus ojos se movieron para escanearlo, una resolución apareció en sus ojos, como si hubiera tomado una decisión. ¿Sabes cuándo han decidido el momento de la justa?, ella preguntó. Como máximo, 3 años, siendo el mínimo solo 2, concluyó después de clasificar los conocimientos que tenía de antemano. En ese momento, no se había corrido la voz de un momento exacto para la justa, ya que varios otros asuntos estaban teniendo prioridad. La defensa de la invasión sajona, los jutos y los anglos. Las tierras estaban revueltas, lo que dificultaba la organización. Sin embargo, de alguna manera, la justa para decidir que el rey aún se adelantó en algún momento durante la línea de tiempo. Por eso solo pudo dar una estimación de unos 2 o 3 años.
La expresión en el rostro de Arturia no se iluminó particularmente después de escuchar sus palabras, pero se volvió más determinada. Apartando la mirada de ella, miró por la ventana y miró hacia el clima exterior. Empezaba a llover y en lo alto se formaban grandes nubes oscuras que ocasionalmente destellaban con rayas blancas. El viento también comenzaba a levantarse, haciendo que las hojas de los árboles se agitaran y la hierba larga se balanceara. Este fue el clima en el que dos hombres entraron a la taberna y se dirigieron a la habitación en la que él y Arturia se estaban quedando actualmente. Eran Sir Hector y el mago más famoso de Gran Bretaña, Merlín. La primera vez que conoció a Merlín, estaba bajo el apodo de Nilrem. Lejos de ser engañado por ella, había podido ver fácilmente a través de ella. Podía entender que solo podía hacerlo porque sabía leer y escribir, y eso podía resultar difícil para quienes no podían hacerlo. Aún así, el único asunto que no podía entender era por qué Merlín había decidido no dar su nombre real. Sir Hector, Nilrem, habló con calma cuando los dos entraron en la habitación. La reacción de Arturia no fue tan tranquila ya que no pudo evitar levantarse en estado de shock por lo que había dicho Sir Hector. Pasaría algún tiempo antes de que pudieran localizar a Merlín, pero ahí estaba. Incluso si solo se hubiera encontrado con el hombre unas pocas veces, la impresión que Merlín le había dejado no era una que se desvaneciera tan fácilmente. Por otro lado, Sir Hector le estaba dando a Merlín una mirada interrogante. ¿Nilrem?, preguntó Sir Hector. Merlín tosió en su mano. Olvídalo, dijo con la mano, sin explicar nada. Lo que importa es que deberíamos rehacer nuestras presentaciones. Mi nombre es Merlín, dijo Merlín. Un placer, respondió con una sonrisa irónica. Con las presentaciones hechas, Merlín dirigió su atención exclusiva a Arturia. Has crecido, fue todo lo que dijo antes de mirarla de arriba abajo, deteniéndose sobre el pecho y las caderas en más de un sentido. La cara de Arturia se sonrojó antes de balbucear de indignación. Solo ella sabría lo difícil que se estaba poniendo vendajes alrededor de ella y usar una falda de cuero pesado debajo de su armadura para enmascarar su físico. Merlín solo tarareó ante la ira indignada de Arturia. Por supuesto, no estaba al nivel de algunas de las otras mujeres con las que había estado. En lugar de insultar, estaba más cauteloso con las heridas a este respecto. Sabía que la disposición de Arturia le impedía agredirlo físicamente hasta cierto punto, por lo que simplemente no cruzaría esa línea de fondo. Para Merlín, cortejar mujeres era como jugar con fuego. Después de todo, estaba en su sangre. Era en parte incubus por parte de su padre, una bestia fantasmal que se posa sobre las mujeres, y naturalmente se inclinaba a perseguir mujeres hermosas. No podía evitarse que a veces se perdiera en tales actividades, pero todavía tenía la mente a medias para priorizar diferentes asuntos y reconocer diferentes variables. Los ojos de Merlín miraron hacia Shirou. ¿Hay algo que necesites?, Shirou preguntó después de cruzarse de brazos. Oh, nada de eso, chico, solo curiosidad es todo. Después de todo, uno difícilmente podría mantener mi atención por mucho tiempo, respondió Merlín, su mirada fija firmemente en la bolsa que contenía la piedra de la herencia Ashton que el barón Barold le había dado. Excepto por una mujer, murmuró Sir Hector con brusquedad. Merlín sonrió a Sir Hector. Las criaturas delicadas son lo que son, difíciles de olvidar y fáciles de consolar. Delicados, ¿verdad? Arturia frunció el ceño. Quizás ayudarías a probar esta espada mía. Merlín se rió. Chica, eres demasiado ingenua para creer que yo caería en tales trampas. Más bien creo que es hora de que pasemos a los asuntos importantes, dijo. De hecho, dijo Sir Hector, quitándose la armadura y colocándose algo más cómodo antes de enfrentarse a Arturia, te he entrenado durante la mayor parte de tu vida. Integridad, honor, juicio, me he asegurado de enseñártelo todo. En este punto, después de discutir algunos asuntos con Merlín, no queda mucho más por enseñar. Arturia se congeló, sus ojos parecían incrédulos cuando las palabras de Sir Hector llegaron a su mente. ¿Te quieres decir?, tartamudeó. De hecho, es hora de que me des la bienvenida como tu nuevo mentor, dijo Merlín mientras daba un paso al frente. Arturia lo ignoró, sin apartar los ojos de Sir Hector. Esto provocó que se formara un tic sobre la frente de Merlín. Si uno tuviera que mirar solo la reputación de Merlín, nadie debería haber sido capaz de ignorarlo tan fácilmente. Ese Sir Hector, por favor reconsidere. Todavía no he aprendido todo lo que puedo de usted, argumentó Arturia. Desde muy joven, siempre había recordado las enseñanzas que le había enseñado Sir Hector. Como Sir Hector había mencionado antes, pasó la mayor parte de su vida bajo su cuidado y tutela. Las cosas que había hecho por ella, eran exactamente lo que la había moldeado para ser lo que era hoy. El solo pensamiento de que ella ya no estaría bajo su tutela, le provocó una sensación de pánico en su interior.
Si Merlín había sido quien había plantado la idea de que ella se convertiría en el próximo rey, entonces Sir Héctor había sido quien lo había nutrido y apoyado. Sin él, no podía imaginarse cómo habría sido crecer. Arturia, tienes que entender, explicó Sir Héctor con una expresión compleja. Es cierto que todavía tengo que enseñarte todo lo que sé, pero Merlín está mucho más preparado para enseñarte. Él. Los ojos de Arturia recorrieron a Merlín, deteniéndose en el aire despreocupado que el hombre parecía exudar. Es cierto que se sabía que Merlín era el mago más grande del país, y también se sabía que poseía una gran cantidad de información, pero en términos de carácter, nunca podría vencer a Sir Héctor. Los ojos de Arturia solo se quedaron en Merlín por un momento antes de volver a molestar a Sir Héctor. Para que reconsiderara esto hizo que Merlín, normalmente despreocupado, frunciera el ceño antes de mirar a Sir Héctor con una expresión agraviada. ¿No lo considerarás al menos, Arturia?, preguntó Sir Héctor. Ya lo he hecho. Arturia habló con calma. Quizás en un momento posterior, sería más apropiado, dijo. Merlín se cruzó de brazos. Niña ingrata, espero que no te arrepientas cuando tomo a este chico debajo de mí. Shirou, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, no pudo evitar quedarse atónito cuando Merlín lo rodeó con un brazo y lo colocó como un escudo frente a Arturia. No puedes hacer eso, protestó Arturia, entrecerrando los ojos. También es alumno de Sir Héctor. Durante los años que tanto él como Arturia habían pasado en Bristol, no se había dicho que Arturia lo vería como un compañero camarada bajo el liderazgo de Sir Héctor. Siempre que Arturia entrenaba con Sir Héctor, Shirou estaría cerca y recibiría instrucción de manera similar. No solo eso, sino que además de las enseñanzas de Sir Héctor, Shirou también se había entrenado con Arturia, ayudándola a solucionar sus defectos. Para Merlín, de repente decidir alejarlo de las enseñanzas de Sir Héctor, para ella, era como un ladrón robando algo precioso. Los ojos de Merlín brillaron. No creía que el asunto se intensificara a tal nivel, pero no podía negar que era bastante entretenido en comparación con una aventura rápida. Además, albergaba cierto interés hacia este niño en particular. Con solo echar un vistazo al momento que tuvieron por primera vez, pudo decir que era un mago como él. Por lo tanto, podría ser útil si se moldea correctamente. Si no te gusta, comenzó Merlín, ¿podrías unirte a nosotros? Arturia frunció los labios antes de decidir comprometerse. Me uniré, pero aún quiero que Sir Héctor continúe entrenándonos, dijo. Niña tonta, ¿desde cuándo dije que dejaría de entrenarte? Sir Héctor habló. Todo lo que te he propuesto es que comiences a entrenar con Merlín. Por supuesto, eso significaría que entrenarías menos conmigo, pero no significa que todo el entrenamiento conmigo se detendrá. Entendiendo, Arturia dejó de protestar por las decisiones de Sir Héctor. Solo Shirou se quedó perdido. Para empezar, ni siquiera había expresado ningún tipo de acuerdo y, sin embargo, como siempre, fue maltratado en la situación. Bien, entonces está todo arreglado, dijo Merlín antes de ponerse cómodo y llamar la atención de todos los presentes. ¿Qué? Terminó preguntando. ¿Te quedas aquí? Arturia preguntó con escepticismo. Bueno, ¿por qué no? Les estaré enseñando a ambos por el momento. De todos modos, ¿y quién soy yo para evitar estar cerca de una dama, incluso una que está creciendo? No para tocar, pero muy contento para mirar. Arturia miró a Merlín con el ceño fruncido, sabiendo exactamente a quién se refería. Sin embargo, para su sorpresa, fue Shirou quien actuó discretamente y casi cortó la pata de la silla en la que Merlín estaba a punto de sentarse. Independientemente, sin embargo, no tuvo el efecto deseado, ya que Merlín se sentó en él con una mirada provocativa. Se necesita más que eso para engañar a un mago, dijo. Entonces, ¿qué pasa con el otro? ¿Otro? Merlín dijo lentamente, sintiendo el cambio repentino en su peso. Sí, el otro. A la mañana siguiente, temprano, Sir Héctor les indicó a Shirou y Arturia que siguieran a Merlín a algún lugar para entrenar. Merlín, cuidando de un moretón en su frente y un dolor en su coxis mientras lideraba el camino. Resultó que la razón de la ausencia de Palamid, Kai, Ors, Emily y los demás se debía a que Gerard y Charles los habían arrastrado hacia otro asunto. De cualquier manera, el grupo de ellos había regresado recientemente y aún no se había encontrado con Merlín, ya que habían partido temprano, aunque Sir Héctor sí logró explicarles la situación, respondiendo a la mayoría de sus preguntas. Sir Héctor me ha hecho saber el alcance exacto de su entrenamiento hasta ahora, le dijo Merlín a Arturia mientras los conducía a una llanura abierta a una distancia de Rohan. Sabiendo esto, lo que te falta es tu comprensión de lo que la gente común llama magia. Al escuchar las palabras de Merlín, Arturia no pudo evitar mirar en dirección a Shirou, recordando las diversas cosas que había hecho antes que ella. Merlín tomó nota de esto, pero no sacó a relucir el asunto, sino que le indicó a Arturia que tomara asiento. Luego volvió su atención hacia Shirou.
Eres bastante joven, dijo claramente Merlín ahora, ¿cuánto sabes realmente sobre magia? Esa fue una pregunta difícil de responder para Shirou para entender por qué. Uno debe saber que los principios de la magia se han debilitado enormemente en el mundo moderno actual. Esto se debió al surgimiento de la tecnología y al desarrollo de la civilización. El efecto de tales misterios o magia para convocar fuego, por ejemplo, se redujo enormemente ya que la ciencia pudo replicar el efecto en este sentido. Lo que una vez fue magia se consideraría una mera artesanía, perdiendo así muchas magias diferentes de esta manera en el futuro. Arte de mago sería un término más apropiado, terminó diciendo. Merlín arqueó una ceja para él, conocía muchas magias que los mortales de la zona no podían reproducir. Conjurando agua del aire como ejemplo para que Shirou usara el término artesanía en su magia, ya era algo replicable. No se olvidaría de investigar el asunto, sin embargo, por el momento, necesitaba centrar su atención en Arturia. ¿Cuánto confías en este joven? Merlín le preguntó a Arturia antes que nada. Confío en él. Arturia ni siquiera tuvo que pensar en eso para ella. Shirou era alguien que creía que nunca podría ser reemplazado. Al notar la expresión en el rostro de Arturia, Merlín solo pudo suspirar. Una flor que florece solo en una dirección ya no es una flor para todos, susurró sabiamente. Arturia arqueó una ceja, causando que Merlín se pasara una mano por su cabello blanco ignorante también, pero supongo que no importa mucho. Mira aquí y no me ignores, ninguno de los dos, dijo. Arturia se cruzó de brazos, extendió las piernas y apoyó la espalda contra una piedra, esperando pacientemente a que Merlín comenzara. Sin embargo, Shirou eligió continuar de pie, apoyando su peso contra la misma roca sobre la que estaba presionada la espalda de Arturia. Primero comenzaremos contigo, dijo Merlín volviéndose hacia Arturia. Tu padre, el rey Uther. Los ojos de Arturia se abrieron antes de volver su mirada hacia Shirou. No quise ocultarlo, espetó. Fue solo que no pude encontrar un buen momento para sacar el tema. Shirou solo negó con la cabeza antes de sonreír y luego prontamente expresó su opinión. No te preocupes. Ahora, e incluso en el futuro, nada de lo que hagas me ofenderá, dijo con seriedad. Así era como se sentía realmente, así como un hombre lo arriesgaría todo por su amor. Él era muy parecido, de hecho, probablemente lo estaba más en el incendio de Fuyuki. Se había distorsionado, lo que hacía que sus puntos de vista e ideales en la vida fueran muy diferentes de los del hombre o mago promedio. El hecho de que Arturia pudiera ocupar un lugar en su corazón mostró cuán importante era ella para él, hasta el punto de afectar incluso su esfera de realidad. Una manifestación del mundo interior de uno. La boca de Arturia se abría y se cerraba, pero no podía encontrar las palabras adecuadas para hablar. En cambio, en silencio apartó la cara mientras tiraba de las rodillas hacia el pecho. En este sentido, Merlín fue el que se quedó atónito, mirando con incredulidad a Shirou con admiración y disgusto a partes iguales antes de recomponerse. Como estaba diciendo, comenzó Merlín después de que Arturia se estabilizó. Tu padre, el rey Uther, me ordenó que te otorgara el factor del dragón, dijo. ¿Qué significa eso? Preguntó Arturia. En lugar de responder, Merlín hizo una pregunta propia. ¿Nunca te pareció extraño por qué puedes aguantar más que otros? E incluso por qué ese veneno del que me informó Sir Hector durante esa competencia no te afectó. ¿No fue porque me pusiste magia la última vez que nos vimos? Preguntó Arturia. La respuesta a esa pregunta es no, dijo Merlín. Más bien, todo está dentro de tu sangre que lleva el elemento del dragón rojo, explicó. El dragón rojo era una fuerte especie de bestia fantasmal que podía rivalizar incluso con la fuerza de los magos más poderosos y otras razas de bestias fantasmales. Debido a que posees el elemento del dragón rojo, llevas su poder y resistencia mágicos. Esto te otorga un corazón y circuitos mágicos, los conductos hacia la magia de un mago, que trascienden lo que pueden lograr los mortales normales. Merlín presentó una palma para que Shirou y Arturia la vieran. Momentos después, una pequeña línea de patrón azul corrió hasta el centro de la palma de Merlín que contenía una semilla. La capacidad de los circuitos mágicos es convertir el maná ambiental presente en el aire en energía utilizable para el cuerpo, dijo, y al terminar, la semilla en su mano se convirtió en una flor. Lo que posees, Arturia, es algo mucho más, un núcleo mágico, dijo Merlín. Si el cuerpo de un mago normal pudiera considerarse una sola herramienta que crea energía mágica, entonces su núcleo mágico es equivalente a un taller que crea energía mágica. Es capaz de generar energía mágica separada de la que su cuerpo puede aprovechar simplemente a través de la respiración, como el especies fantasmales de dragones. Lo que te estás perdiendo, Arturia, es la clave para aprovechar ese poder.
Arturia, que una vez había tenido los brazos cruzados, ahora estaba prestando atención absorta si podía ser como Shirou y utilizar su propia magia, tal vez para potenciarse. ¿Qué tenía que temer de enemigos más fuertes? Ella misma se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Preguntó Arturia, levantándose y limpiando ligeramente la suciedad que se había acumulado en su ropa. ¿Y cómo utilizo la magia en primer lugar? Arturia se dio cuenta de que Merlin la estaba mirando con aire de suficiencia, pensando en cómo lo había hecho caso omiso antes. Solo pudo gruñir y darle al hombre un momento para disfrutar de su pequeña victoria. Simple, respondió Merlin antes de agitar su bastón. Así como los dragones arrojan a sus crías por los acantilados para enseñarles a volar, desbloquear la clave de tu magia será muy similar. Yo. Fue todo lo que Arturia pudo gritar antes de que una rama se envolviera alrededor de su pierna y la elevara 2 metros en el aire, dejándola colgando. No importa cuánto trató de cortar la enredadera que enredaba su pierna, no se pudo ver ningún daño. Sácame de aquí. Arturia fanfarroneó, el calor subió a su rostro cuando se dio cuenta de lo idiota que se veía en este momento. Como la rama solo había agarrado una de sus piernas, la otra se dejó caer torpemente a un lado. Si Kai veía algo así, sabía que él siempre se lo reprocharía y lo mencionaría solo para burlarse de ella. Lo peor fue que Shirou fue quien lo vio. Desafortunadamente, no te defraudaré desde allí, dijo Merlin con una sonrisa. Verás, esa vid no es algo que se pueda cortar sin utilizar el grado más alto de energía mágica en una sola explosión. La energía suministrada por tu núcleo mágico en un mero momento debería ser suficiente para permitirte escapar del agarre de la vid. Todo lo que le queda por hacer es buscarlo y utilizarlo, de lo contrario, lo dejaré colgando por un tiempo. Con eso dicho, Merlin le indicó a Shirou que lo siguiera. Mientras ambos rápidamente abandonaban el área, Shirou le dio una mirada de disculpa a Arturia. Aunque Merlin no era ampliamente conocido por tener un buen carácter, Shirou no dudaba de sus métodos para entrenar a otros. Un momento después, Merlin había llevado a Shirou al interior de un bosque. Apoyado contra un árbol, Merlin habló. Bueno, mi pequeño amigo mago, parece que el destino de hecho haría que nos volviéramos a encontrar, pero yo no creo en tales cosas, sino más bien con certeza. Sabiendo que permanecerías al lado de Arturia basado en nuestra primera conversación. Tendré que estar de acuerdo contigo, dijo Shirou. No creo firmemente en el destino, sino en la consecuencia de las acciones de uno. Si el destino de Arturia era morir en la batalla de Camlan, entonces rechazaría ese destino con todo su ser. Entonces, ¿no deberías resolver tus propios problemas antes de que te alcancen? Merlin preguntó con calma. Soy parte Incubus, una raza de bestias fantasmales, y la sangre dentro de mí, en un pequeño grado, parece estar reaccionando con solo estar cerca de ti, continuó. Si no fuera por esa piedra que llevas en tu bolsa, me temo que otros podrían comenzar a interesarse por ti, si no es que ya. Después de terminar su pieza, Merlin envió una mirada fría en la distancia, provocando un aullido que emergió de varios cientos de millas de distancia. Encontraré una manera de lidiar con eso de alguna manera, y en todo caso, si llega a ese punto, no estaría cerca de ella, dijo Shirou con certeza. Merlin negó con la cabeza. No entiendes la importancia de ti mismo. ¿Y si es ella quien elige estar cerca de ti? Eso es, Shirou se quedó perplejo. No tuvo respuesta que decir a eso. Suspirando, Merlin agarró firmemente su bastón antes de pegarlo suavemente contra el suelo. Soy Merlin, un medio incubo y un mago de renombre en todo el país. Ninguno de ustedes debe caminar a 50 millas de la ciudad humana de Rohan. Este incubus aquí, reclama temporalmente esta área. Todos deben entender lo que eso significa por los intrusos. Merlin estaba hablando en la lengua de las bestias fantasmales y usando su bastón para transmitir sus palabras a través de un radio lejano. Sin embargo, lo extraño era que Shirou podía entender el idioma que Merlin acababa de hablar. Te he dado un respiro temporal sin alertar el interés de ninguna otra bestia fantasmal, le dijo Merlin a Shirou después de un momento. Mientras te quedes dentro de Rohan, deberías estar a salvo por el momento. Tienes mi agradecimiento. Shirou inclinó la cabeza. No deberías agradecerme, sino que como me he tomado la libertad de guiarte, el profesor debe llevar una parte de la carga del alumno hasta cierto punto. Además, he adivinado lo que puede traer el futuro, y tú jugarás uno de los papeles principales en él, dijo Merlin. Shirou levantó la cabeza y miró a Merlin interrogante por lo que sabía. Merlin desde muy joven había sido preciso en lo que llamaba sus conjeturas hasta el punto de que se convirtieran en profecías. Incluso había predicho el conflicto entre el dragón rojo y el dragón blanco, representaciones del gobernante de Gran Bretaña y los sajones invasores.
Como Shioru sabía sin lugar a dudas que ya había cambiado los eventos en la línea de tiempo de Arturia, las conjeturas que percibió Merlin bien podrían ser un tesoro para él, por lo tanto, estaba tratando de ver si podía hacer que Merlin explicara más. Saber lo que vendría era lo mismo que ganar la mitad de la batalla. Puedo decir que deseas que te explique más, pero si el tiempo lo tiene, es mejor que primero comprenda tus capacidades. Ahora sé que tu grupo de magos hace un esfuerzo considerable para ocultar tu nave por temor a que otros la roben. De ti, pero soy diferente como el mago más grande de la Tierra. O no los necesito o ya los conozco. Eso, y no me escondo del mundo como esos de segunda categoría. Merlin habló antes de hacerle un gesto para que revelara su magia. Un tic se formó sobre su frente antes de que se compusiera. Era solo que no esperaba que Merlin fuera tan jactancioso, ya que la mayoría de los recuerdos que compartía con Saber simplemente lo retrataban como un mujeriego, lo que definitivamente no estaba mal en ningún sentido. Sin embargo, se sentía un poco molesto por cómo Merlin había dejado de lado su interés en elaborar sus conjeturas. Para ser justos, probablemente se debió al incidente anterior en la caverna, pero ¿podría el hombre ser realmente tan mezquino? Quizás podría derribar a Merlin de su caballo si le mostraba algo lo suficientemente impactante. Sabía con certeza que Merlin no revelaría los eventos de sus conjeturas en el corto plazo, pero también sabía que si Merlin le estaba enseñando, tampoco debería desperdiciar la oportunidad. Trace On, el encantamiento establecido que siempre había usado para enfocarse, salió de nuevo en el momento en que extendió los brazos y abrió las palmas. Merlin lo miró con un poco de interés disimulado antes de colocar una mano debajo de su barbilla. Gradationer, dijo con desdén. Gradationer, que más tarde se conocería como proyección, es una magia que materializa objetos de acuerdo con la imaginación del lanzador. Este objeto creado es mantenido por la energía mágica del lanzador, pero aún se desvanecerá lentamente con el tiempo, ya que se reconoce como un fantasma que no pertenece al mundo natural. Además, dado que el material creado se basa en la imaginación de su lanzador, la durabilidad del objeto se ve comprometida. Esto se debe al hecho de que la mayoría de los magos no tienen una comprensión firme o un modelo de lo que crean de la nada. En resumen, cuanto mejor se imagina un objeto creado, más durará en el mundo. Con la observación terminada, Merlin simplemente esperó a que el objeto proyectado en la mano de Shirou se desvaneciera después de su finalización. Después de todo, ya había visto a otro mago utilizar el mismo arte antes, y al igual que Shirou, había estado en el proceso de proyectar una espada. Aún así, lo que Merlin no sabía era la diferencia entre Shirou y el otro mago. El otro mago no tenía una comprensión firme de la mecánica de forjar una espada, su empuñadura y pomo salían deformados. Incluso más que eso, la diferencia en su arte de mago estaba a leguas de distancia, ya que Shirou practicaba su propia variante de Gradationer que llamó Tracing. Los ojos que una vez habían mirado con desdén a la espada que se formaba en la mano de Shirou se abrieron de repente en noble fantasma. La mano de Merlin cayó a su lado, su rostro era de incredulidad. Así de innovador fue que apareciera un noble fantasma en todas las familias de magos que Merlin había visitado. Tal vez solo los Fraga pudieron producir una con confianza. Incluso si se consideraba el mago más grande de todas las tierras, tenía que admitir que un error podría costarle caro frente a un noble fantasma en función de su rango. Algunos capaces de diezmar mundos enteros, otros ejércitos e incluso algunos que puede matar con un 100% de certeza. En unos momentos, la espada en la mano de Shirou se solidificó, revelando su verdadero esplendor. Era una hoja larga y prístina con una pequeña inscripción de victoria grabada en una pequeña tabla justo encima de la empuñadura y fijada firmemente en el eje de la hoja. Una joya de adorno roja se colocó en el medio de la empuñadura de color dorado, con el pomo decorado en un lujoso azul. Una vez completada, la espada vibró con energía mágica, liberando un proyectil de maná después de un simple movimiento de la mano de Shirou. Merlin puede no haber estado vivo cuando esa espada fue tomada y perdida en el campo de batalla, pero sabía de su dueño por los textos que había estudiado. La líder guerrera de los Iceni, la reina Boudica, que lideró una rebelión con los otros reyes de la tierra contra la ocupación romana en Gran Bretaña. La espada sin la victoria prometida. Shirou habló solemnemente, desatando un aluvión de proyectiles de maná que diezmaron los alrededores cercanos. Era una espada que llevaba el principio de victoria, pero no era lo mismo que una espada sagrada del planeta, más bien era simplemente una espada imperfecta de deseos. Su propietario todavía se había encontrado con una abrumadora derrota a manos de la ocupación romana. Sin embargo, su leyenda sigue viva.
Merlín reflexionó en silencio para sí mismo, mirando al noble fantasma en la mano de Shirou. Shirou había usado Gradation Air para formar el noble fantasma de la nada y, sin embargo, no parecía que hubiera ninguna deformidad en la fabricación de la hoja. De hecho, aunque pudo determinar que la hoja era ligeramente inferior a la original, todo en ella era perfecto sin lugar a dudas. Si Shirou pudiera crear verdaderos noble fantasmas solo a través de Gradation Air, ¿cuántos noble fantasmas podría realmente hacer y en qué variedad? Se quedó sin pensar hasta este punto. Eso es suficiente por ahora, tartamudeó Merlín en su incredulidad al darse cuenta de esto. No pudo evitar fruncir el ceño y toser en su mano para jugar. Asintiendo con la cabeza, Shirou dejó a un lado la espada que tenía en la mano y se quedó esperando las instrucciones de Merlín. En lugar de hablar, Merlín primero fue e inspeccionó la espada que Shirou había creado, levantándola con una mano y acercándola a su rostro tal como Merlín había esperado. La espada era realmente del calibre de un noble fantasma. Miró a Shirou y reevaluó su evaluación inicial del chico. Este tipo de magia fue realmente demasiado impactante. ¿Podría esta magia realmente ser considerada una mera artesanía, capaz de ser reproducida por otros magos inmortales? Sería demasiado chiste decir lo contrario. Ningún otro mago que hubiera conocido podría recrear sin problemas noble fantasmas tan fácilmente como lo hizo Shirou, si es que no lo hizo. De hecho, su mente se quedó en blanco cuando trató de compararla con la primera magia. Sacudiendo la cabeza, luego dio su evaluación. Esta debe ser una variante superior de Gradation Air, dijo Merlín con una pizca de incertidumbre que solo él sabía que contenía. Por tu apariencia, ¿todavía no pareces cansado? Shirou asintió. Si usamos la espada que acabo de crear como base, sería bueno crear unas pocas docenas más si uso mi energía con moderación, admitió. Merlín tragó, su boca se secó un poco, pero al menos había confirmado algo. El noble fantasma que Shirou había rastreado no era el único en su poder. Entonces se dio cuenta de que podría ser una gran bendición llevar a un mago tan joven e impresionable al lado suyo y de Arturia. En todo caso, podría contarlo como una buena acción hacia el reino de Gran Bretaña por sus esfuerzos. Observando cuidadosamente a Shirou, Merlín extendió una mano y presionó con un dedo el escudo mágico de Ashton inscrito en los cueros negros que usaba Shirou. Una luz tenue brilló antes de entrar en el cuerpo de Shirou. ¿Cuántos puedes hacer ahora?, preguntó Merlín. Los ojos de Shirou se abrieron al sentir el influjo de energía mágica. Si antes solo podía aprovechar ligeramente el poder de la cresta mágica dentro de la armadura Ashton, ahora podría acceder libremente a ella. Se tomó un momento para reflexionar sobre la pregunta de Merlín y se dio cuenta de que había quedado anonadado con la respuesta. Merlín solo sonrió durante mucho tiempo. Después de que vi por primera vez esa cresta, supe que me era familiar, y ahora parece que estaba en lo cierto. Sin embargo, aún no es el momento de que conozcas su significado hasta que puedas madurar primero, dijo. Fijado. Shirou solo pudo asentir por el momento ante tales palabras. Incluso si tenía curiosidad acerca de lo que sabía Merlín, era mejor no forzar una respuesta ya que uno nunca podía estar seguro de la autenticidad. Merlín inspeccionó la espada que Shirou había trazado por un momento más antes de devolvérsela sin decir palabra. Esta proyección podría durar incluso más de un día, tal vez incluso una semana, y el chico había dicho que podía hacer muchas más si usaba su magia con moderación. Entonces, ¿cuánto duraría una si no hiciera caso del consumo mágico? Merlín murmuró en voz baja para sí mismo para que solo él pudiera escucharlo. En los tiempos modernos a los que Shirou estaba acostumbrado, sus proyecciones, aunque inimaginablemente perfeccionadas, solo durarían un par de horas, un día como máximo. Esto se debió a la influencia de la Tierra deshaciendo los objetos que no eran naturales para el mundo. Sin embargo, uno tendría que saber, en el momento actual en el que se encontraba Shirou, que la influencia era sustancialmente menor. Agregue el hecho de que cuanto mejor se hiciera una proyección, más tiempo permanecería. ¿Hay alguna otra magia que conozcas?, Merlín le preguntó a Shirou con curiosidad. Alteración, dijo Shirou, presentando la espada frente a él y girándola para que se pareciera más a una flecha. Y conozco una runa extraña o dos, finalizó. ¿Nada más?, preguntó Merlín. ¿Incluso los pocos básicos? ¿Magia elemental? Shirou negó con la cabeza a todas las preguntas de Merlín, lo que hizo que frunciera el ceño ya que un mago debería tener la capacidad de manipular al menos uno de los elementos. Esto se debió a una afinidad elemental. En todo caso, soy un mago de tercera categoría y, en el mejor de los casos, de segunda. De todos modos, me inclino más hacia las aplicaciones prácticas de la artesanía de los magos, explicó Shirou. Merlín gruñó. ¿Un tercero con la capacidad de crear noble fantasmas? Tal noción era simplemente increíble, pero quizás había una razón para tales cosas.
Merlín nunca había tenido hijos, ni iba a transmitir su propia magia a un heredero de ningún tipo, o al menos no pensaba hacerlo todavía. Aún así, conocía los procedimientos de cómo una familia de magos criaría a un heredero. Por lo menos, los principios básicos de la magia se enseñarían desde una edad temprana, pero Shirou, a pesar de ser un mago, no los conocía. Pensando más en el asunto, fue entonces cuando recordó algo fundamentalmente importante para un mago e incluso uno que estaba enseñando a un mago. Dime niña, ¿cuál es tu origen mágico? Merlín preguntó con curiosidad. El origen de un mago no es solo el punto que define su existencia, sino que también determinaría las acciones de uno a lo largo de la vida. No se hizo conscientemente, sino que se inclinó más hacia un instinto natural que uno no podría evitar. Por lo tanto, si un mago supiera su origen, no tendría que perder el tiempo en otras naves de magos y, en cambio, especializarse en una específica. Shirou ni siquiera se tomó un momento para considerar su respuesta después de que Merlín hizo su pregunta. Él ya lo sabía. Espada, fue todo lo que dijo, haciendo que los rasgos de Merlín se pusieran en blanco. En términos de origen, hubo algunos magos con un origen excepcional expresado externamente. Tal cosa permitiría a un mago alcanzar niveles más altos que los magos normales. Después de todo, era lo que uno llamaría un especialista. Omake. Una princesa escondida. Palamid estaba actualmente solo caminando en dirección a la taberna en su camino de regreso del asunto al que Charles y Gerard lo habían arrastrado. Con una mueca en su rostro había ido solo con el único propósito de que Gerard le había mencionado que tal vez supiera algo que podría ayudar a curar al hijo de Wilfred para que se sintiera mejor. Poco sabían él y todos los demás en el grupo que Gerard los llevaría a un burdel. Había tenido la suerte de darse cuenta de lo que estaba sucediendo justo a tiempo, ya que había escuchado historias de esos lugares de sus hermanos Newt en los antiguos cuarteles de entrenamiento, en cuyo caso, se había ido inmediatamente antes de que Gerard pudiera rodearlo con un brazo. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo del resto. Incluso Bors no fue una excepción, pero estaba seguro de que él y el resto sobrevivirían para regresar. Como caballero, Palamid no se involucraría en tales asuntos, sino que preferiría dedicarse a una mujer soltera. Al entrar en la taberna, se dio cuenta de que el olor del burdel se le pegaba, haciéndole sentir una sensación de repulsión hacia su atuendo actual. Incluso su casco actual tenía un olor peculiar pegado a su visera. Su rostro se arrugó. Definitivamente estaría lavando su ropa actual a fondo en un momento posterior, pero por ahora, decidió cambiarse. Moviéndose hacia la habitación alquilada, abrió la puerta y no se sorprendió al verse a sí mismo siendo el único en la habitación. El resto del grupo había sido arrastrado por Gerard y Charles, y Shirou estaba fuera mientras Arthur le había dicho que iba a entrenar. En cuanto a Sir Hector, no lo había visto desde que se marchó del grupo para buscar a un conocido. Poco sabía Palamid que había llegado momentos después de que Sir Hector y su conocido tuvieran una discusión con Shirou y Arturia en la habitación. Entonces, Sir Hector había llevado a Shirou y Arturia para una discusión, dejando atrás solo a una persona que se fue a pedir una bebida a las camareras en el primer piso. Aún así, a Palamid no le importaba estar solo en ese momento, era lo que prefería. Estaba cansado de ser reprendido por sus hermanos Newt por su comportamiento inadecuado al cambiarse. La mayoría le decía que tuviera cuidado en caso de que la gente menos sabrosa lo viera. Sin embargo, ¿por qué debería importarle si otro hombre lo veía cambiar? No era como si se estuviera quitando toda la ropa, solo la que necesitaba cambiarse. Cuando se quitó el casco para quitarse la túnica y ponerse algo más cómodo, un hombre de cabello blanco y una capa blanca similar entró inesperadamente en la habitación. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, Palamid supo que se había enfrentado a todos los problemas en su futuro próximo. Por una vez en su vida, finalmente pudo entender la sabiduría de las palabras de su hermano caballero. Tratando de volver a ponerse el casco, Palamid no pudo porque el hombre de repente le tomó la mano. Hermosa paloma, nunca había conocido una flor tan delicada y elegante como tú, dijo el hombre, sus ojos brillaban como una rosa deslizándose en una de sus manos. ¿Me harás los honores y permitirás que este noble te recorra la animada ciudad de Rohan? Libérame ahora o te decapitaré. Palamid no pudo evitar gritar al darse cuenta de que el rostro del hombre se acercaba cada vez más al suyo. Demonios, incluso podía decir que el hombre estaba aprovechando la oportunidad para captar su olor que, sin duda, todavía olía a burdeles, ricas lavandas y lilas. Después de oler tal olor, la mirada en los ojos del hombre no pudo ser más aterradora para Palamid, quien inmediatamente intentó retirarse, pero no pudo hacerlo ya que de alguna manera el hombre había envuelto un brazo alrededor de su cintura. Tetú. Ahora bien, ¿es esa la forma de actuar de una dama? El hombre se rió afablemente. Zumba, soy un hombre. Dijo Palamid antes de soltar un cabezazo y obligar al hombre a retroceder.
¿Te no eres una mujer? Preguntó el hombre aturdido, ignorando el pequeño hematoma que se estaba formando en su cabeza. Por supuesto que no, respondió Palamid, respirando con dificultad debido a la adrenalina que corría por sus venas. Una mirada preocupada apareció en el rostro del hombre, sus ojos parecían brillar con una luz misteriosa que hizo que Palamid se sintiera como si estuviera desnudo momentos después, el rostro del hombre parecía transmitir su negación mientras murmuraba en voz baja para sí mismo. Esto simplemente no sirve. ¿Estás segura de que no eres una mujer? Preguntó el hombre, poniéndose serio. Sí, no soy una mujer, dijo Palamid con frialdad, cruzando los brazos. El hombre hizo algo extraño en ese momento, eludiendo por completo los sentidos de Palamid y dejándolo aturdido e incapaz de hacer nada mientras el hombre le hacía algo. Cuando finalmente volvió en sí, el hombre estaba de pie frente a él con una pequeña sonrisa en su rostro como si acabara de hacerle al mundo su mayor favor. Abriendo la boca, preguntó el hombre. ¿Qué te parece ahora?